Bienvenidos a esta sesión que hace parte de la formación en línea del Fondo Fiduciario de la ONU. A continuación les presentaré el módulo 1, Introducción al Fondo Fiduciario de la ONU y requisitos de la gestión de proyectos. En esta sesión obtendrá más información sobre la historia y el trabajo del Fondo Fiduciario de la ONU. Conocerá cómo trabajan juntos el Fondo Fiduciario de la ONU y las entidades beneficiarias y recibirá una breve descripción general de las expectativas y requisitos relacionados con su subvención del Fondo Fiduciario de la ONU. ¿Quiénes somos? El Fondo Fiduciario de la ONU, en apoyo a las medidas para eliminar la violencia contra la mujer, también es conocido como el Fondo Fiduciario de la ONU. Fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996, en virtud de la Resolución 50-166. Es un mecanismo multilateral a escala mundial de concesión de subvenciones que respalda los esfuerzos nacionales dirigidos a prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres, en nombre del Sistema de Naciones Unidas. La administración del Fondo Fiduciario de la ONU corresponde a ONU Mujeres en nombre del Sistema de las Naciones Unidas. ONU Mujeres proporciona al Fondo Fiduciario de la ONU una sólida base institucional, así como apoyo sobre el terreno a través de sus oficinas regionales, multinacionales y nacionales. La visión del Fondo Fiduciario de la ONU es un mundo en el que las mujeres y las niñas vivan una vida sin violencia, en la que tengan acceso a servicios multisectoriales esenciales, seguros y adecuados, que respondan y hagan frente a la violencia, en la que existan y se apliquen leyes políticas y sistemas de rendición de cuentas eficaces para prevenir la violencia y ponerle fin, y en la que no haya lugar para los comportamientos, las prácticas y las actitudes tolerantes con la violencia contra las mujeres y las niñas. Con vista a hacer esto una realidad y en consonancia con su estrategia 2015-2020, el Fondo Fiduciario de la ONU se centra en 3 vías de intervención específicas y estratégicas: la concesión de subvenciones, el centro de conocimientos y las donaciones mundiales. Dentro del pilar de concesión de subvenciones, el Fondo Fiduciario de la ONU moviliza recursos y otorga subvenciones a iniciativas innovadoras con respecto a la prevención y la eliminación de la violencia contra las mujeres. A través de su centro de conocimientos, el Fondo Fiduciario de la ONU genera pruebas y conocimientos adquiridos gracias a los proyectos que financia. Estos recursos sirven para aportar información de cara al diseño de nuevos programas en el ámbito de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Por último, en el marco de su pilar de donaciones mundiales, el Fondo Fiduciario de la ONU intenta aprovechar su mandato y su poder de convocatoria únicos para promover un aumento de la financiación y del compromiso político para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Puede obtener más información sobre el fondo visitando nuestro sitio web disponible en la dirección untf.org.unwomen.org. En él encontrará también la estrategia 2015-2020 del fondo, en la que se explica con mayor detalle cada uno de estos 3 pilares. untf.unwomen.org. Hechos y cifras. Desde 1996, el Fondo Fiduciario de la ONU ha respondido a los desafíos y oportunidades cambiantes adaptando su enfoque para maximizar la repercusión de su trabajo. Cada año, el fondo recauda y distribuye fondos con el objetivo de contribuir al logro del objetivo último, de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. En sus 20 años de existencia y de actividad de concesión de subvenciones, el Fondo Fiduciario de la ONU ha apoyado 462 iniciativas en 139 países y territorios con un desembolso superior a los $129 millones. Desde el punto de vista geográfico, el mayor número de subvenciones se han concedido a organizaciones que trabajan en África. 2 países han recibido el mayor número de proyectos a lo largo de la historia del fondo: Camboya y el Perú, con 13 subvenciones cada uno.
El gráfico siguiente ofrece una instantánea de la distribución de las subvenciones a lo largo de los últimos 20 años. África ha recibido la mayor proporción del total de recursos, con 28%, seguida de Asia y el Pacífico con un 24%, las Américas y el Caribe con un 19%, Europa y Asia Central con un 13% y los Estados Árabes con un 10%. Las subvenciones interregionales consistentes en proyectos que se ejecutan en dos o más países de diferentes regiones han recibido un 6% de los fondos. Nuestras entidades beneficiarias, ¿quiénes son? Aquí tenemos un video que no les mostraré ahora, pero que está disponible en nuestro sitio web y les invito a todos a visionarlo. Ahora vamos a ver quiénes son ustedes. A continuación nos gustaría dar la bienvenida primero a su organización, a la familia de entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU. Su entidad es una de las 36 organizaciones beneficiadas con una subvención sobre un total de 1.792 entidades que solicitaron financiación solo en el 2016. Tras superar el proceso de solicitud establecido por el Fondo de la ONU, ya será consciente de que las subvenciones se adjudican a través de un proceso riguroso, transparente y competitivo. Todas las solicitudes se evalúan con base en la calidad global y la orientación al logro de resultados del proyecto propuesto. En el proceso de evaluación participan especialistas independientes y los comités de selección institucionales del Fondo Fiduciario de la ONU a nivel mundial y regional, que siguen una serie de criterios rigurosos para el examen y la selección de entidades beneficiarias. Su organización y su proyecto se incorporará a una red de más de 80 proyectos activos en todo el mundo. Les denominamos entidades beneficiarias del siglo XX. Esta cifra representa el ciclo de concesión de subvenciones en el que se ha seleccionado su proyecto. Desde el primer ciclo, ciclo 1 en 1996, ha habido un ciclo por año. En 2016, el Fondo Fiduciario de la ONU concedió 36 subvenciones a organizaciones de 30 países y territorios, por un importe total de 13 millones de dólares de los Estados Unidos. Desde el punto de vista geográfico, el mayor número de subvenciones se concedieron a organizaciones que trabajan en África. El país con mayor número de subvenciones en 2006 es el Irak, con 3 nuevos proyectos. El gráfico siguiente ofrece una instantánea de la distribución de subvenciones en el siglo XX. África es la región destinataria del mayor porcentaje del total de recursos, con un 29%, seguida de los Estados Árabes con un 26%, Asia y el Pacífico con un 24%, las Américas y el Caribe con un 14%, Europa y Asia Central con un 7%. ¿Cómo trabajamos juntos? La Secretaría del Fondo, con sede en ONU Mujeres, es la responsable de la gestión cotidiana de las operaciones de concesión de subvenciones del fondo. Sus tareas incluyen la gestión de los procesos de concesión de subvención, el seguimiento y apoyo a las entidades beneficiarias en la elaboración de informes, la elaboración de los informes anuales, de las actividades del fondo y el apoyo al fondo en labores de supervisión financiera. Dentro del equipo, se ha asignado a su proyecto una gerente de portafolio, que será su asesora y su persona de contacto clave. El Fondo Fiduciario de la ONU tiene el compromiso de prestarle apoyo y orientación a lo largo de su proyecto, con el fin de ayudarle a lograr los resultados previstos y a comprender bien sus obligaciones como entidad beneficiaria de una subvención del Fondo Fiduciario de la ONU. Esto incluye acciones de capacitación en línea, como la que estamos realizando actualmente, así como la posibilidad de realizar cursos adicionales, de disfrutar de oportunidades de coaching y de intercambio de conocimientos a lo largo del periodo de ejecución de su proyecto. También incluye la formulación de comentarios constructivos periódicos sobre los informes de sus proyectos,
la respuesta a consultas y misiones de supervisión, con el fin de ayudarle a ejecutar su proyecto de manera eficaz, ética y segura, gestionar el conocimiento, extraer lecciones durante el ciclo de vida del proyecto y con posterioridad a este. El Fondo de la ONU le pondrá en contacto con una red de organizaciones, sus propias entidades beneficiarias, que trabajan en el campo de la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas en su país, en su región y en todo el mundo. Esto le permitirá intercambiar información y poner en común sus conocimientos con el resto de organizaciones, así como aprender de ellas. Pero además el Fondo Fiduciario de la ONU le proporcionará acceso a un centro de recursos de conocimiento que se alimenta con las lecciones aprendidas en el marco de los proyectos apoyados por el Fondo y que aporta información concreta de gran valor para las políticas y los programas dirigidos a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. De cuando en cuando, el fondo también proporcionará visibilidad a su organización y su proyecto, dándolos a conocer en sus eventos e informes. Como organización beneficiaria asociada, el Fondo Fiduciario de la ONU espera que su entidad designe también una gerente o coordinadora o un gerente o coordinador de proyecto dedicado, que se convertirá en la principal persona de contacto para la subvención del Fondo Fiduciario de la ONU. Le rogamos que nos informe inmediatamente de cualquier cambio que se produzca en el equipo de coordinación de su proyecto. También es crucial, perdón, también es crucial que su organización entienda que es responsable de todos los fondos que se le confíen y que debe cumplir la normativa financiera de ONU Mujeres, recogida en el Acuerdo de Colaboración en Proyecto suscrito entre su organización y ONU Mujeres en representación del Fondo Fiduciario de la ONU. El Fondo Fiduciario de la ONU también espera que informe periódicamente sobre la marcha de su proyecto, incluyendo los documentos financieros de sus socios. Los informes deben presentarse utilizando el formato que proporcionará el fondo. Los proyectos, los plazos de presentación de informe también están recogidos en el Acuerdo de Colaboración de Proyecto y en breves fechas los abordaremos con mayor detalle. Además de su responsabilidad fiduciaria, el Fondo Fiduciario de la ONU espera que sus organizaciones asociadas asuman el compromiso de gestionar los riesgos, proteger los derechos de las partes interesadas y de las personas beneficiarias y por encima de que garanticen el cumplimiento del principio de no causar daño a través de nuestras intervenciones. El fondo podrá solicitar periódicamente a las organizaciones asociadas que pongan en común historias que revistan interés desde el punto de vista humano, materiales de comunicación u otras noticias interesantes que puedan no quedar reflejadas en sus informes periódicos y nos ayuden a dar mayor difusión a su trabajo. El acuerdo de cooperación del proyecto. Principios. A continuación procederemos a analizar con más detalle el acuerdo de cooperación del proyecto. El Fondo Fiduciario de la ONU establece una asociación jurídicamente vinculante con sus organizaciones asociadas, antes de que se puedan desembolsar los fondos e iniciar la ejecución del proyecto. ONU Mujeres, en nombre del fondo, y la organización beneficiaria de la subvención firman un contrato legal denominado Acuerdo de Cooperación en Proyecto, o ACP. El documento de proyecto final, presentado por su organización, forma parte de dicho contrato. La entidad beneficiaria es responsable y en última instancia debe rendir cuentas de las actividades ejecutadas en el cronograma establecido y con los recursos solicitados, según lo indicado en el documento de proyecto aprobado. En el ACP se establecen los principios en los que se apoya la asociación entre el Fondo Fiduciario de la ONU y la organización beneficiaria. Dichos principios
Dichos principios incluyen la confianza mutua, la cooperación amistosa y la no discriminación en la ejecución de actividades, el desarrollo humano sostenible y participativo y una serie de garantías referentes a la rendición de cuentas y a la correcta gestión de los fondos. El acuerdo de cooperación en proyectos también estipula los términos del contrato entre ONU Mujeres en nombre del fondo y la organización beneficiaria para la ejecución del proyecto. Por ejemplo, en el artículo 3 de la CP se define el cronograma de 2 o 3 años, en el que se espera que el proyecto alcance sus objetivos, según lo reflejado en el documento de proyecto aprobado. También se establece el proceso que debe seguirse en el caso de que se desee solicitar una extensión sin costo de la vigencia del contrato, siempre que dicha ampliación no conlleve ningún costo adicional. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Fondo Fiduciario de la ONU cuenta con una estricta política referente a las ampliaciones sin costo. El fondo espera que todos los proyectos empiecen y terminen en las fechas especificadas en el acuerdo de subvención. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible para completar las actividades del proyecto con las fechas indicadas en dicho acuerdo. El artículo 8. Mecanismos financieros y operativos. En este artículo se estipula el importe máximo de fondos que se puede poner a disposición de la organización beneficiaria. Representa el monto total de la subvención aprobada por el Fondo Fiduciario de la ONU y reflejada en el documento del proyecto. A menos que se acuerde otra cosa, todos los desembolsos se efectuarán en dólares de los Estados Unidos. Las organizaciones beneficiarias deberán confirmar la recepción de los fondos, tomar nota del tipo de cambio aplicable en la fecha en lo que los reciban y proporcionar al Fondo Fiduciario de la ONU una copia del correspondiente extracto bancario. En este artículo se detalla asimismo el calendario de desembolsos y las condiciones que deben cumplirse para que se liberen los sucesivos tramos de la subvención. Por ejemplo, se especifica que el primer anticipo se desembolsa en general dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato. Los tramos siguientes únicamente se desembolsarán una vez que se presenten al Fondo Fiduciario de la ONU los pertinentes informes y demás documentación acordada, y que dicha documentación sea aprobada por el Fondo. Este artículo dispone asimismo que la entidad beneficiaria puede realizar modificaciones no superiores a un 20% en cualquier partida de actividades del proyecto, siempre y cuando ello no implique incremento alguno en el presupuesto total asignado por el Fondo Fiduciario de la ONU. Cualquier variación que exceda el 20% en cualquier partida de actividades debe tratarse con el Fondo Fiduciario de la ONU y obtener su aprobación previa para que los costes en cuestión puedan considerarse subvencionables. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Fondo de la ONU aplica una estricta política de 0% de sobrecoste en lo que afecta a los gastos de gestión. Este criterio resulta especialmente pertinente para las categorías sujetas a umbrales porcentuales máximos, como los gastos de personal y los gastos indirectos. En este artículo se establece además que los fondos no gastados deberán reintegrarse al Fondo Fiduciario de la ONU una vez finalizada la ejecución del proyecto. Esto significa que el Fondo Fiduciario de la ONU no tiene la obligación de proporcionar a su organización el importe total de la subvención. Únicamente sufragará los gastos reales subvencionables en lo que incurra su organización durante el periodo de vigencia del contrato. Un aspecto muy importante es que se aclara que el Fondo Fiduciario de la ONU no es responsable del pago de gastos que no estén recogidos en el presupuesto del proyecto, a menos que así lo haya autorizado expresamente por escrito antes de que la organización beneficiaria incurra en dichos gastos.
Artículo 7. Suministros y adquisiciones. Este artículo estipula que la organización beneficiaria debe mantener los registros completos y precisos del equipo, los suministros y demás bienes que adquiera con cargo de la subvención y que deberá realizar inventarios físicos y periódicos. Además, la organización deberá proporcionar un inventario anual de dichos equipos al Fondo Fiduciario de la ONU y también cada vez que éste le solicite dicha información. En el ACP se indica asimismo que la organización debe garantizar que observará los principios de máxima calidad, economía y eficiencia al realizar cualquier adquisición de bienes, servicios u otros elementos, y que sus pedidos se basarán en una evaluación de ofertas, propuestas y presupuestos competitivos. El artículo 9. Mantenimiento de archivos o registros. Este artículo establece que la organización beneficiaria debe mantener registros precisos y actualizados de todos los gastos en los que incurra con cargo a la subvención del fondo. Para proceder a cada desembolso se deberán conservar los justificantes adecuados, incluidas las facturas y recibos originales. Téngase en cuenta que, con arreglo a la política del Fondo Fiduciario de la ONU, se exigirá a cada entidad beneficiaria que aporte entre un 5% y un 100% de los comprobantes de gasto, es decir, facturas y comprobantes de pago, para un periodo de notificación particular. Esta política tiene la finalidad de detectar y resolver con antelación cualquier problema o falta de documentación. El Fondo Fiduciario de la ONU lleva a cabo este ejercicio con fines de validación y es adicional a cualquier auditoría externa a que se pueda someter la subvención durante el ciclo de vida del proyecto. Las organizaciones beneficiarias deben asegurarse de conservar en sus archivos todas las copias de facturas y pagos. Esta obligación es extensiva a cualquier asociado en la ejecución que colabore con su entidad y reciba una parte de la subvención del Fondo Fiduciario de la ONU. Su organización es responsable de garantizar que dichas entidades socias entiendan también los requisitos y obligaciones recogidos en el ACP, así como de compartir dicha información con ellos de manera oportuna y exhaustiva. Artículo 10. Requisitos en materia de presentación de informes. Este artículo estipula que el Fondo Fiduciario de la ONU exige a sus entidades beneficiarias presentar informes narrativos y financieros sobre la marcha de los proyectos. Estos informes deben presentarse con frecuencia semestral a partir del inicio de la ejecución de cada proyecto. El informe debe enviarse en el plazo de un mes a contar desde la finalización del periodo sobre el que se informa. Todas las entidades beneficiarias deben enviar sus informes utilizando el formato proporcionado por el fondo a tal efecto. Se le facilitará una copia de dichas plantillas antes de la fecha de presentación de su primer informe de progreso. A propósito del informe financiero, el propósito del informe financiero es solicitar un anticipo de fondos y conciliar los anticipos pendientes. El segundo y posteriores anticipos se liberarán una vez presentados y aprobados los informes pertinentes, incluida la presentación de comprobantes financieros exhaustivos y sistemáticos y cuando se alcance un porcentaje de ejecución del gasto del 80%. Tenga en cuenta que la entidad beneficiaria deberá asumir cualquier pérdida derivada del tipo de cambio de moneda extranjera. En este artículo se detalla asimismo que en la elaboración de los informes financieros deberá aplicarse el criterio de caja y no el de devengo. Esto significa que la organización beneficiaria únicamente deberá incluir los gastos en los que haya incurrido durante el periodo abarcado por el informe y no los compromisos de gasto contraídos en dicho periodo. Cualquier desembolso de fondos en favor de socios de segundo nivel puede consignarse como gastos en el informe financiero únicamente después de que el correspondiente socio de segundo nivel concluya las actividades para las que se adelantaron los fondos. La evaluación externa final del proyecto es la única excepción a esta forma.
En este caso específico, la organización beneficiaria podría incluir los gastos de vengado referentes a dicha evaluación final en el informe financiero final. Esta diapositiva ofrece un ejemplo de los plazos de presentación de informes que debe cumplir un proyecto de 2 años de duración. Si el proyecto comenzó en enero de 2017, el primer informe semestral abarcaría el periodo comprendido entre enero y junio de 2017 y debería presentarse en el plazo de un mes tras la finalización del citado periodo. En este caso, la organización debería presentar su primer informe a finales de julio de 2017. Artículo 11. Requisitos de auditoría. Este artículo explica que en el marco de la CP se exige someter el proyecto apoyado por el Fondo Fiduciario de la ONU a una auditoría, cuya realización correrá a cargo de una empresa de auditoría mundial designada por la sede de ONU Mujeres. El importe asignado en el presupuesto del proyecto a la auditoría tiene por fin sufragar el coste de esta actividad y no se transferirá a la organización beneficiaria. El proyecto podrá ser auditado o no durante su periodo de ejecución. Si el proyecto es auditado, el Fondo Fiduciario de la ONU abonará directamente a la empresa de auditoría externa designada el importe de sus honorarios con cargo a la partida reservada a tal efecto. ONU Mujeres retendrá cualquier remanente que quede en dicha partida y no se podrá reasignar para otros fines. Si no es necesario llevar a cabo una auditoría, ONU Mujeres retendrá el importe íntegro reservado para dicha labor, dado que el Fondo Fiduciario de la ONU sigue las prácticas aceptadas en el sector y utiliza un conjunto de criterios basados en el riesgo para seleccionar los proyectos que se deben auditar. También es posible que un proyecto se audite más de una vez a lo largo de su ejecución. Todos los gastos correspondientes a las auditorías encargadas por el Fondo Fiduciario de la ONU que superen el importe presupuestado en el documento del proyecto serán sufragados por el Fondo Fiduciario de la ONU. Si una organización se somete a una auditoría y esta determina que los fondos abonados por el fondo o parte de ellos no se utilizaron de conformidad con el ACP, la organización beneficiaria deberá reembolsar las sumas en cuestión al Fondo Fiduciario de la ONU. La gerente de portafolio, colaborará con la organización beneficiaria y le proporcionará instrucciones específicas sobre el proceso. Por último, el artículo 13, suspensión y resolución anticipada, detalla los pasos que se darán en el caso de que no estén alcanzados los objetivos del proyecto o de que surjan problemas inesperados. Estos pasos incluyen un periodo de consulta en caso de que surjan circunstancias que, a juicio del Fondo Fiduciario de la ONU de la organización beneficiaria, interfieran o amenacen con interferir con la correcta finalización del proyecto. Además de lo anterior, el ACP también establece que que el Fondo Fiduciario de la ONU podrá suspender o poner fin al acuerdo si la ejecución de las actividades previstas en el proyecto no ha dado comienzo al cabo de un plazo razonable. Si decide que la organización beneficiaria o cualquiera de sus empleados o miembros del personal ha participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u obstructivas en relación con el acuerdo. Si ONU Mujeres ve reducida, mermada o retirada su financiación, o bien si la organización beneficiaria es declarada en quiebra, liquidada o insolvente. Asegúrese de que las entidades que colaboren con su organización en la ejecución del proyecto también entiendan los requisitos y obligaciones, así como de compartir dicha información con ellos de manera oportuna y exhaustiva. Hemos llegado al fin de este módulo 1. En esta sesión ha obtenido más información sobre la historia y el trabajo del Fondo Fiduciario de la ONU,
Ha conocido cómo trabajan juntos el Fondo Fiduciario de la ONU y las entidades beneficiarias. Ha recibido una breve descripción general de las expectativas y requisitos relacionados con su subvención del Fondo Fiduciario de la ONU, utilizando para ello el Acuerdo de Colaboración en Proyecto. Sírvase leer en su integridad el ACP que firmó su organización con el Fondo Fiduciario de la ONU. Asegúrese asimismo de que las entidades que colaboren con su organización en la ejecución del proyecto también entiendan los requisitos y obligaciones, así como de compartir dicha información con ellos de manera oportuna y exhaustiva. Después de esta sesión, recibirá una breve encuesta para valorar sus conocimientos y conocer su opinión sobre la sesión. Es obligatorio que rellenen la encuesta las 2 personas designadas por su organización como principales personas de contacto para el Fondo Fiduciario de la ONU. Las demás personas que asistan a esta sesión o vean su contenido también pueden rellenar la encuesta. No es obligatorio que lo hagan, pero sí muy recomendable, dado que eso nos ayudará a mejorar la capacitación. Muchas gracias.